Y después de ello, ¿verdad?, estaremos entrando en el libro de Daniel. Este libro, el libro de Oseas y el libro de Daniel van de la mano, ¿verdad? Por esa razón no lo podemos separar. Entonces, para que más o menos, como vamos en el mismo orden, ¿verdad?, en el mismo hilo, que no se me pierdan, vamos a entrar directamente con el libro de Daniel, terminando el libro de Oseas. El texto clave para nuestro estudio de hoy lo encontramos en el libro de Oseas capítulo 13, versículo 9, que dice así: te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. Gloria sea al Señor, ¿verdad? Que encontramos nuestra ayuda, ¿verdad? Siempre está en Dios. Vamos a orar. Gracias te damos, bendito Padre Celestial. Ponemos delante tuyo nuestro pecado. Ponemos delante tuyo, Señor amado, todo aquello que pueda estorbar. Padre amado, ponemos delante tuyo también todo cansancio, toda enfermedad, todo aquello que pueda causar distracción. Padre amado, en el nombre poderoso de Cristo Jesús lo traemos a tu presencia. Señor amado, seas tú tratando con cada situación conforme a tu misericordia, conforme a tus riquezas en gloria. Padre Santo, bendíganos con tu palabra. Espíritu Santo de Dios, tú eres el Maestro por excelencia, enséñanos. Padre amado, te lo pedimos, lo rogamos todo, en el nombre maravilloso, poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Estamos entrando aquí, ¿verdad?, como hemos hablado acerca el tema del estudio de hoy, ¿verdad?, es la necesidad precisamente de un Salvador, ¿verdad? Todos tenemos necesidad de un Salvador, ¿verdad? Nos dice la palabra en el libro de Romanos capítulo 6 versículo 22 y 23, nos dice: mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sí? Encontramos que el concepto de muerte como consecuencia del pecado es el tema que va a través de toda la Biblia, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Pero específicamente, ¿sí?, lo encontramos, este tema se demuestra literalmente en el libro de Oseas, ¿sí?, en el capítulo que estaremos estudiando el día de hoy. ¿Verdad? Siempre vamos a encontrar este concepto, ¿verdad?, de la muerte, cómo Dios trata, ¿verdad?, con el pecado, ¿verdad? Y miramos que hay una muerte, ya sea física o espiritual, ¿sí? Vamos a entrar directamente en el libro de Oseas, si lo tiene ahí en el capítulo 13. ¿Lo tenemos? Vamos a leer los primeros 9 versículos del capítulo 13 del libro de Oseas. Dice la palabra del Señor así. Dice: cuando Efraín hablaba, hubo temor. Fue exaltado en Israel, mas poco en Baal, y murió. Y ahora añadieron a su pecado, y de su plata se han hecho, según su entendimiento, imágenes de fundición, ídolos, toda obra de artífices, acerca de los cuales dicen a los hombres que sacrifican, que besen los becerros. Por tanto, serán como la niebla de la mañana y como el rocío de la madrugada que se pasa, como el tamo que la tempestad arroja de la era y como el humo que sale de la chimenea. Mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. No conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. Yo te conocí en el desierto, en tierra seca. En sus pastos te saciaron y repletos se ensoberbeció su corazón. Por esta causa se olvidaron de mí. Por tanto, yo seré para ellos como león, como un leopardo en el camino los acecharé, como osa
que ha perdido los hijos los encontraré y desgajaré las fibras de su corazón. Y allí los devoraré como león, fiera del campo los despedazará. Te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. Tenemos el versículo 1 que dice: cuando Efraín hablaba, hubo temor. Dice la primera frase: hubo temor, fue exaltado en Israel. La palabra de Dios en el libro de los Salmos, en el Salmo 2:11 específicamente, nos dice: servir a Jehová con temor y alegraos con temblor. ¿Sí? Entonces, cuando el creyente adora y sirve a Dios con este respeto, ¿verdad?, Dios le va a exaltar. La misma palabra en la parte final, en el 1 de Samuel capítulo 2 verso 30, se me hace que ahí en sus hojitas, para que hagan la corrección, tiene otra escritura. Hagan por favor la corrección. Se me hace que tiene una escritura no me recuerdo, pero ahí tiene para que le corrijan. 1 de Samuel 2:30, la última parte dice: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. ¿Sí la encontraron ahí? ¿Verdad? De las 12 tribus de Israel, Efraín, ¿verdad?, llegó a ser muy grande y poderosa, ¿verdad? Cuando estos líderes de estas tribus, ¿verdad?, venían y hablaban, todo mundo les escuchaba. Sí, todo mundo les ponía atención. Cuando la tribu de Efraín se rebela contra la autoridad de estos líderes de la tribu de Judá, la nación de Israel vino y se dividió en dos partes. Ya hemos hablado acerca de esto. Efraín en sí mismo se proclamó para ser el líder del reino norteño. Esta rebelión civil fue muy grave, pero recuerde que esta rebelión lleva a una rebelión espiritual también, ¿sí? Y esto es lo que viene enseguida. La palabra, el mismo verso 1 en la siguiente parte nos dice: mas pecó en Baal y murió. ¿Verdad? Esta tribu de Efraín, ¿verdad?, que guiaba el reino norteño para entrar en adoración a los ídolos, ¿verdad?, específicamente a este becerro de oro, ¿verdad?, y toda la adoración al dios Baal. Sí, esta adoración a estos ídolos y a otros ídolos, ¿verdad?, tiene sus consecuencias, ¿verdad?, es la muerte. ¿Verdad? Simplemente, recuérdelo, simplemente porque la vida eterna se encuentra en Jesucristo. Nada más por eso. La misma escritura nos dice: no hay otro camino, no hay otro en nombre en el cual podamos ser salvos más que Jesucristo. Entonces la idolatría, ¿verdad?, aquí miramos en el libro de Oseas que la idolatría del pueblo de Israel, ¿verdad?, es el dios Baal y los becerros de oro. Pero en otro contexto, en cualquier otro contexto, cualquier otro tipo de idolatría le va a llevar a la muerte. Sí, recuérdelo, este es el mismo principio siempre. A lo mejor usted dice: no, pero yo no adoro a Baal, yo no adoro al becerro. Pero puede tener otro tipo de idolatría, así es de que tenga cuidado. Recuerde, la vida se encuentra en Cristo y nada más. Amén. La adoración a todos los ídolos, ¿verdad?, y otros dioses, ¿verdad?, esta adoración es pecado. El pecado, ¿verdad?, recuerde, trae como consecuencia la muerte espiritual. Probablemente usted ha escuchado muchas personas que dicen, ¿verdad?, que hay muchos caminos para llegar a Dios, ¿verdad? Todas las personas, ¿verdad?, pueden llegar al cielo de alguna u otra manera, ¿verdad? Y por ahí algunos dicen, ya sea esta religión o esta otra o aquella o esta, ¿verdad? Pero al final todos vamos a ir al cielo, ¿sí? Este tipo de pensamiento, ¿sí?, habla de la ignorancia de la persona que tiene acerca de Dios. No conoce a Dios y tampoco conoce la Biblia. ¿Sí? Porque no es verdad. La religión no salva.
Ninguna religión, ¿verdad? Por ahí antiguamente se piensa que este tipo de pensamiento surgió de la famosa frase que en la antigüedad había, que decía: todos los caminos llevan a Roma. Porque es cierto que Roma, ¿verdad?, fue constituida y se dedicaron a hacer muchos caminos, que por cualquier camino se llegaba a Roma. ¿Sí? En algún punto de la historia, ¿verdad?, cuando inició la religión tradicional, ¿verdad?, comenzaron a extraer y a poner este dicho: todos los caminos llevan a Roma. Llegó a convertirse en todos los caminos llevan a Dios, lo cual es mentira. ¿Ok? A veces yo escucho este tipo de frases, a veces lo traigo y lo refuto, a veces no puedo, ¿verdad?, por la razón de que a veces es entrar en discusión, dependiendo de la persona. Pero en ocasiones, cuando es necesario, ¿verdad?, tenemos que aclarar este punto, ¿sí? Es un momento importante. Esta ignorancia específicamente es la misma ignorancia en la cual se encontraban los israelitas. ¿Sí? La tribu de Efraín, ¿verdad?, vino y trajo esta muerte física y la muerte espiritual al reino norteño. La muerte física vino, ¿verdad?, a través de Asiria, a causa de su rebelión contra Dios, ¿verdad?, que dejó esta nación débil y vulnerable. ¿Sí? Y fue dividida. La muerte espiritual vino por causa de su rebelión contra Dios, ¿verdad?, que los introdujo en esta rebelión, ¿verdad?, en esta idolatría, en la adoración al becerro de oro y la adoración al dios Baal, ¿verdad? Y esto vino a traer la decadencia de toda la nación. Leemos en el versículo 2, del capítulo 13, que nos dice: y ahora añadieron a su pecado, y de su plata se han hecho, según su entendimiento, imágenes de fundición. Ídolos, dice. Ídolos, toda obra de artífices, acerca de los cuales dicen a los hombres que sacrifican, que besen los becerros. ¿Sí? Comenzaron a traer y a besar, y este beso era una forma, ¿sí?, de reconocimiento total, de respeto y de adoración. Si quiere rápidamente, vaya allá a la Biblia, en el libro de los Salmos, capítulo 2, versículo 1 al 12. Salmo capítulo 2, versículo 1 al 12, dice así: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos, luego hablará en ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasijas de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servir a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. El autor de los Salmos, ¿verdad?, nos habla aquí que debemos adorar al Hijo, que toda adoración debe de ser hecha al Hijo de Dios y no al becerro, ¿verdad? Este salmo en el capítulo 2 es una profecía del juicio a las naciones, ¿sí?, que ocurrirá en el principio del reino milenial. Todas las naciones, ¿verdad?, van a reconocer, ¿verdad?, cómo fue que trataron a Jesucristo.
Jesucristo, ¿verdad?, vino y habló, recuerda, a la mujer samaritana, ahí en el libro de Juan capítulo 4, ¿verdad?, que le dijo Cristo: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, ¿verdad? Y la última frase nos dice: porque el Padre tales adoradores busca que le adoran. Entonces, la adoración verdadera, ¿sí?, viene acompañada, ¿verdad?, como vimos primeramente, cómo vivimos nuestras vidas diariamente. No simple y sencillamente, ¿verdad? Es algo que yo siempre recalco, porque me he dado cuenta a través del tiempo el equivocado concepto que hay acerca de la adoración. Muchas personas piensan que adoración es solamente venir a la iglesia, levantar las manos y cantar. Ese es un tipo de adoración en el canto, ¿sí? La adoración a Dios, escúcheme bien lo que le voy a decir, lo que leímos en Juan capítulo 4. Porque Dios está buscando adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Los adoradores que adoran en espíritu y en verdad viven una vida para Dios diariamente. Dios, ¿verdad?, la adoración verdadera también vive o mira cómo manejamos nuestras vidas, nuestros negocios, nuestras finanzas, cómo hacemos ahí, ¿verdad?, tranzas o no hacemos tranzas, cómo manejamos nuestras negociaciones, cómo tratamos a la gente, en qué manera también damos a Dios, cuáles son nuestras actitudes y nuestras acciones, cuáles son nuestras prioridades y nuestros valores. Todo esto, escúcheme bien, todo, no nada más una cosa o la otra o no, todo junto, esto es lo que redondea los adoradores en espíritu y en verdad. Y ese debe de ser nuestro target, ese debe de ser nuestro blanco, ese debe de ser nuestro objetivo a perseguir, ser mejores cada día. Cada día estar buscando ser mejores en nuestras vidas, ser mejores en nuestros negocios, ser mejores en nuestro trato a la gente, ser mejores en cómo es que damos a Dios, ser mejores en nuestra actitud, en nuestras acciones, ser mejor en nuestras prioridades, en los valores que tenemos. Amén. Aquí, ¿verdad?, el texto nos da 4, ¿sí? Nos habla de cuatro ilustraciones del juicio que viene. Dice el versículo 3, dice: será como la niebla de la mañana y como el rocío de la madrugada que se pasa, como el tamo de la tempestad que arroja en la era, como el humo que sale de la chimenea. Sí, miramos estas 4 ilustraciones. La niebla de la mañana, ¿cuánto tiempo dura? ¿Cuánto tiempo dura la niebla? 1 hora, 2 horas y se va. ¿Cuánto dura el rocío de la madrugada? ¿Cuánto dura el tamo? El tamo es la basura. La basura que se encuentra en los sembradíos, cuando los sembradíos son pasados, ¿verdad? Por ejemplo, el ejemplo, uno de los mejores ejemplos, bueno, que yo conozco es el frijol. El frijol, ¿verdad? Todo este frijol vienen y lo rompen, la basurita que tiene, y le llaman ventear, ¿verdad? En el lenguaje antiguo, ¿verdad?, es para quitarle el tamo o la basurita, y lo echan al viento. Entonces el viento empieza a sacar toda la basurita y el grano empieza a caer. Como el grano es más pesadito, el grano empieza a caer, pero toda la basurita con el vientecito se empieza a ir. ¿Sí? Pero ¿cuánto dura esto? Sí, con ese pequeño viento, el humo de una carpa.
El humo de una casa, el humo de una fogata, ¿cuánto dura? ¿Sí? Aquí nos da 4 ilustraciones, ¿verdad? De que describen este juicio venidero. Iba a ser un juicio que no iba a durar mucho, ¿sí? Un juicio que va a ser rápido, ¿sí? Dice el versículo 4, nos dice: mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto, no conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. Sí, Dios nos habla y nos dice en este versículo que Él es el que salva, que Él es el único Dios que nos puede salvar del enemigo. En este caso, salvar a Israel de Egipto. Sí, el concepto de salvación en el Antiguo Testamento, sí, que trae la salvación, es algo, ¿verdad?, que es un poquito diferente del Nuevo Testamento, sí, y es algo que necesitamos entender. En el Antiguo Testamento, el significado de la palabra salvación, ¿verdad?, encontramos los conceptos siguientes: la salvación de los enemigos personales y nacionales, físicamente y espiritualmente, ¿verdad? La salvación de la necesidad personal y nacional, físicamente, materialmente y espiritualmente. La salvación del cuerpo, el alma y el espíritu del hombre de cualquier peligro, de cualquier amenaza, cualquier destrucción, cualquier enfermedad, cualquier desastre nacional, cualquier, ¿verdad?, necesidad. El concepto de un Salvador podía ser, fíjese bien, podía ser o venir a través de cualquier persona que pudiera traer la salvación en cualquiera de las categorías que hemos mencionado anteriormente. ¿Sí? Este es el concepto de salvación: ayuda, auxilio, ¿verdad?, por darle algún otro tipo de palabra, pero todos todo el tiempo, ¿verdad?, hacemos uso y mención de la palabra salvación. Ahora, ¿por qué es esto importante? ¿Sí? Este concepto de salvación, ¿verdad?, y un Salvador del Antiguo Testamento, fácilmente podemos ver, ¿verdad?, reconocer cómo es que los judíos fallaron en entender a Jesucristo. ¿Por qué? Porque el enfoque principal de los judíos de esta necesidad física, ¿sí?, a través de la salvación, ¿verdad?, del enemigo en este momento era Roma. Pero ellos en mente tenían la salvación que llevaron del pueblo judío cuando fue sacado de Egipto. ¿Por quién? Por Moisés. Ellos estaban esperando otro Salvador como Moisés, otro hombre que viniera y que los sacara, ¿verdad? Pues ahí leemos, ¿verdad? Si usted ha leído el libro de Éxodo, ha leído las plagas, ha leído cómo fue que cuando se abrió el mar, y o sea, esto fue maravilloso en el momento, porque después, pues bueno, ya querían crucificar a Moisés, ¿verdad? Ya le dicen: ay, Moisés, ¿para qué nos sacaste? Estábamos mejor allá. Allá teníamos chimichangas y todo, ¿verdad?, lo que se nos antojara. Y ya querían ahí, ¿verdad?, a darle cuello a Moisés. Este era el concepto, ¿verdad? Ese es el concepto, y este es la razón por la cual fallaron. De esta misma manera, sí, estaban esperando ese Salvador. Así es de que estos aspectos físicos, materiales, nacionales de la salvación y de un Salvador son evidentes en muchas de la historia del Antiguo Testamento. El aspecto espiritual, ¿verdad?, de la salvación o de un Salvador son un valor eterno. Por eso es muy importante, por ejemplo, el día de hoy, para nosotros, por ejemplo, una enfermedad, sí, tenemos la oración y oramos para ser sanados, pero Dios puede usar al médico para sanarnos. Dios, si quiere, Él puede hacer un milagro y sanarlo, y lo hemos visto. Hemos visto ese tipo de salvación muchas veces, pero también hemos visto muchas veces cómo Dios usa a un médico para sanar a una persona. ¿Sí? Eso es algo en lo que tenemos, y eso no es falta de fe. Tenemos la fe en Dios, que Dios va a usar a un médico,
que Dios va a usar en un tipo de necesidad financiera. Dios puede usar a un banco, Dios puede hacer a una persona, Dios puede usar mi trabajo, Dios puede usar, ¿sí? Entonces, pero nuestra fe está puesta en Dios, ¿sí? Para que vayamos entendiendo y teniendo todos estos conceptos en mente, porque precisamente a veces nos sucede, ¿sí?, como el pueblo hebreo. Jesucristo es el Salvador triunfante que viene sobre el enemigo supremo, ¿verdad?, que conocemos todos, este enemigo máximo que tenemos, que es Satanás. Jesucristo es nuestro Salvador triunfante sobre el pecado, ¿sí?, sobre el pecado de cada uno de nosotros, y solamente a través de él se cumplen las necesidades que tenemos de salvación más profundas. La necesidad que tenemos usted y yo es la necesidad del perdón de pecados, la necesidad de la vida eterna, y todo ello solamente viene a través de ¿quién? De Jesucristo. ¿Sí? Solamente Él es el quien nos la puede proveer. Todo lo demás Dios puede usar a médicos, dependiendo, recuerde cómo es. Por ejemplo, hablamos de una necesidad nacional, Dios usa al gobierno. Hablamos de una necesidad física, Dios usa a los médicos, Dios usa a personas, Dios usa a amigos, Dios usa una necesidad espiritual. Bueno, Dios usa, ¿verdad?, a los pastores, maestros, que dice la palabra ahí, para enseñar, pero también Dios usa al Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces ahí, ¿verdad?, nos vamos en esa línea y podemos tener, ¿verdad?, ese concepto bien definido en nuestra mente. ¿Sí? El Nuevo Testamento tiene su enfoque precisamente en esta necesidad espiritual del hombre, que nos presenta a Jesucristo como el único Salvador, ¿verdad? En la escritura, en Juan 14:6 dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Ok? Ahí, ¿Dios puede usar a una persona? No, solamente Cristo salva. Dios usa a una persona para presentarnos al Salvador, ¿sí?, que es Cristo. Así es de que, ¿verdad?, tenemos algo ahí sumamente importante. Encontramos aquí, ¿verdad?, enseguida que nos habla acerca de las bestias, ¿verdad?, las bestias proféticas, los animales, que señalan precisamente también esta necesidad, ¿verdad?, nacional que tenía Israel del Salvador, ¿verdad?, de Salvador y de salvación. A través de toda la historia, ¿verdad?, por los miles de años, Dios ha permitido, ¿sí?, a muchas naciones conquistar y destruir la tierra prometida, y a su pueblo también, ¿sí?, para que precisamente, para que ellos puedan ver la necesidad de un Salvador, ¿verdad? Los hombres, ¿verdad?, a través, los nombres, perdón, de varias bestias que se mencionan en el libro de Oseas, capítulo 3, específicamente en el versículo 7 y 8, nos recuerdan las profecías que encontramos en el libro de Daniel, capítulo 7. Sin embargo, estas no están listadas, ¿sí?, en forma cronológica, ¿sí? Por esa razón, ¿verdad?, vamos a mirarlo después, ¿verdad?, cuando terminemos el libro de Oseas, vamos a entrar en el libro de Daniel. ¿Sí? A todas las naciones se han cruzado a través de la historia en el camino de Israel. Estas naciones, ¿sí?, eran o serán los enemigos de Israel, ¿sí? El versículo 7 y 8 dice: por tanto, yo seré para ellos como león, como un leopardo en el camino los acecharé, como osa que ha perdido los hijos los encontraré, y desgarraré las fibras de su corazón, y allí los devoraré como león, fiera del campo los despedazará. Ay, se me está dificultando esta palabra pronunciarlo. Despedazará. ¿Sí?
Pero dice el versículo 9: te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. Encontramos primeramente el león. El león representa a Babilonia. ¿Sí? Esta es la nación que destruyó el reino sureño y tomó el pueblo cautivo a Babilonia para reunirse en el pueblo del reino norteño que ya estaba cautivo en Babilonia. El leopardo representa a Grecia, la nación de Grecia, sí, de Alejandro Magno, que controló la tierra prometida, ¿verdad?, por un periodo de tiempo. El oso representa el imperio medo-persa. Este imperio tomó el control del Medio Oriente después del imperio de Babilonia, principalmente, ¿verdad?, contenía al pueblo lejos de Asiria. ¿Verdad? Oseas nos habla que este imperio será como un oso, ¿sí?, de madre que se roba a sus bebés. ¿Verdad? Es lo que nos dice la última parte, ¿sí? La bestia salvaje. La primera bestia, sin descripción específica, siguiendo las profecías en el libro de Daniel, ¿sí?, es el imperio romano. Sin embargo, las profecías de Daniel nos hablan de una segunda bestia salvaje, ¿verdad?, que no tiene una descripción específica. Cuando entremos específicamente en el libro de Daniel, estaremos mirando más detalles acerca de esto. El reino del anticristo, ¿sí?, en el periodo de la tribulación, tiene la ilustración de una bestia salvaje sin descripción específica, ¿sí?, en el libro de Apocalipsis, específicamente el capítulo 13. Es la última bestia, el anticristo. Finalmente llamará la atención de Israel y él pondrá toda la presión sobre ellos para que precisamente ellos busquen al Salvador, que es Jesucristo. ¿Sí? Y ya cuando entremos en el libro de Daniel, el panorama de todas estas naciones y sus símbolos, ¿verdad?, se va a abrir aún más. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir el versículo 7? ¿Verdad? Por medio de todos los reinos, a través de toda la historia, Dios ha traído, ¿verdad?, Dios ha observado la reacción de Israel a cada uno de estos enemigos. Cuando estos han venido a destruirle, cuando estos han venido a tomarle, ¿verdad? Dios está esperando que todas las personas judías, ¿verdad?, que todo su pueblo le busque para que sean salvos, ¿verdad? Dios va a usar a estos enemigos para poner presión sobre su pueblo. Esto es lo que quiere decir. Debemos de notar en el versículo 9 la frase que dice: te perdiste, oh Israel. ¿Verdad? Pero una vez más les confirma: en mí está tu ayuda. Pero la pregunta es: ¿cuándo pidieron ayuda? ¿Cuándo? ¿Verdad? No pidieron la ayuda de Dios. Pidieron la ayuda de Egipto, hicieron un pacto con Asiria, pero no pidieron la ayuda de Dios. Así es de que usted, hermano, hermana, busque la ayuda de Dios. No busque la ayuda del hombre. Amén. Las consecuencias precisamente de su pecado los llevaron a la destrucción de Israel. Muchas veces, ¿verdad?, Dios continúa hacia adelante hasta que busquen la ayuda de Dios, ¿verdad? Y bueno, lo vemos y lo seguimos mirando, ¿verdad?, a través de la historia, y lo estaremos concluyendo, unos en el cielo, otros aquí en la tierra, pero estaremos mirando cómo el pueblo de Dios finalmente busca a Dios, busca a Jesucristo, ¿verdad?, porque no se ha visto. Amén. No se ha visto del pueblo de Dios que lo busque como nación. Sí, y eso es bien interesante, ¿verdad?, lo que vamos a ver en los siguientes versos. Vamos a leer, bueno, pero aquí hacemos una pausa y no sé si alguien tiene algún comentario o alguna pregunta. ¿Nadie? Vamos a leer en los siguientes versos del 10 al 16. Dice el versículo 10, dice: ¿dónde está tu rey,
para que te guarde con todas tus ciudades y tus jueces, de los cuales dijiste, dame rey y príncipes? Te di rey en mi furor y te lo quité en mi ira. Atada está la maldad de Efraín, su pecado está guardado. Dolores de mujer que da a luz le vendrán en un hijo no sabio, porque ya hace tiempo que no debiera detenerse al punto mismo de nacer. De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. Aunque él fructifique entre los hermanos, vendrá el solano, viento de Jehová. Se levantará desde el desierto y se secará su manantial y se agotará su fuente. Él sacará el tesoro de todas sus preciosas alhajas. Samaria será desolada porque se rebeló contra su Dios. Caerán a espada, sus niños serán estrellados y sus mujeres encintas serán abiertas. ¿Dónde está tu rey?, pregunta Dios. ¿Verdad? Desde el principio, ¿verdad?, conocemos, yo creo que estos dos principales reyes, desde el principio de Israel, de esta nación como nación, Dios entra en la tierra prometida con Josué. Dios quería ser el rey de Israel. El plan de Dios era que tendrían una teocracia. ¿Sí? La palabra teocracia significa un gobierno por medio de la dirección y el poder de Dios y para Dios. Es lo que significa la palabra teocracia. Sin embargo, los israelitas no quisieron a Dios como su rey. Ellos querían un rey humano, al igual como lo tenían las demás naciones. ¿Sí? Y por esta razón Dios en su voluntad permisiva les permite y les da al rey Saúl. ¿Todos se recuerdan de este rey? ¿Sí? Este es un rey malo, no fue un rey bueno. ¿Sí? Como todos los reyes humanos, Saúl fue un fracaso y el pueblo culpó a Dios, ¿sí?, de todos los fracasos de Saúl. ¿Sí? Después Dios les dio al rey David. Este segundo rey de Israel fue, ¿verdad?, el rey David. David se suponía ser el primer rey, ¿verdad?, siguiendo las profecías que encontramos en Génesis capítulo 49, verso 8 al 12. David venía de la tribu de Judá, mientras que Saúl era de la tribu de Benjamín. Por lo tanto, la voluntad perfecta de Dios era que Israel tuviera un rey del linaje de David. ¿Sí? Sin embargo, Dios no podía dar a Israel su primer rey de esta tribu, de la tribu de Judá, porque estaba maldecida. ¿Sí? Había venido una maldición a esta tribu. ¿Por qué? Judá, uno de los patriarcas, ¿verdad?, había tenido una relación inmoral sexual con su nuera, ¿sí?, Tamar. A la historia la encuentra ahí en Génesis capítulo 38. Y esto trajo una maldición sobre, ¿sí?, la tribu de Judá. La maldición sobre esta tribu, ¿verdad?, duró un promedio de 10 generaciones. ¿verdad? Lo podemos confirmar ahí en Deuteronomio capítulo 23, 2, que dice: no entrará bastardo en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación no entrará en la congregación de Jehová. Este era un mandato directo de Dios. La 10ª generación termina con David. ¿Sí? Si leemos las generaciones ahí en Ruth capítulo 4 verso 18 al 22, que dice: estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Asrón, Asrón engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Nazón, Nazón engendró a Salmón, Salmón engendró a Boz, y Boz engendró a Obed, Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. ¿Sí?
Por eso es importante a veces, ¿verdad? Bueno, no a veces, siempre poner atención a las generaciones, a las genealogías, porque las genealogías nos están diciendo algo. Muchas personas dicen, ¿verdad? Ay, pero es que eso es bien aburrido. Sí, es aburrido en ocasiones, pero nos dicen algo. ¿Sí? En este caso nos están hablando hasta la generación de la genealogía de David. David era la elección de Dios, pero aún David no era ese rey perfecto. ¿Sí? Era humano y era pecaminoso. ¿Se recuerda cuántas veces falló David? ¿Sí? La voluntad perfecta y la selección perfecta de Dios es su Hijo Jesucristo. ¿Sí? Su Hijo Jesucristo del linaje de David, ¿verdad? Que es muy similar, ¿verdad?, al reino de David o al reinado de David. Jesucristo reinará como rey, ¿verdad?, en la tierra en el tiempo milenial por 1000 años después de la segunda venida de Cristo, para cumplir esta profecía en Génesis capítulo 49. ¿Sí? O sea, esta profecía todavía no se cumple. Miramos y reconocemos que el juicio venidero es inevitable. El versículo 12 nos dice: atada está la maldad de Efraín, su pecado está guardado. Las personas piensan que pueden esconder su pecado, ¿sí? Pero Dios mantiene un archivo de cada pecado. Es posible que por un periodo de tiempo o por un momento no veamos las consecuencias del pecado, pero eventualmente ese pecado, ¿verdad?, traerá como consecuencia el juicio. ¿Sí? Y el juicio es cuando vienen, ¿qué? Las consecuencias, ¿verdad?, que no nos gustan, ¿verdad? Y todos renegamos de ellas. Y decimos: ay, ¿por qué yo, Señor? ¿Por qué yo? Si soy tu hijo preferido. ¿Ya? Pero bueno, el Señor nos habla. Dice el versículo 13: dolores de mujer que da a luz le vendrán. Es un hijo no sabio, porque ya hace tiempo que no debiera detenerse al punto mismo de nacer. Una mujer embarazada, ¿verdad?, sabe que el dolor del nacimiento, el dolor de parto, ¿verdad?, es inevitable. ¿Sí? Yo por ahí conozco a algunas que cuando saben que están embarazadas, o cuando supieron que estaban embarazadas, se la pasaron llorando, porque saben que ese dolor es inevitable, no es algo que se puede evitar. ¿Sí? Para Israel el dolor es el castigo de sus pecados, y ese dolor también es inevitable. ¿Sí? Sin embargo, Israel es un hijo no sabio, un bebé que no sabe la hora, ¿sí?, apropiada, no sabe cuándo va a ser su nacimiento. En otras palabras, el reino norteño no sabe, ¿verdad?, cuándo debe de madurar para crecer, ¿verdad?, igual como un bebé, ¿verdad?, igual como los jóvenes, ¿verdad? Vemos los jóvenes el día de hoy que ya se quieren comer el mundo, ¿verdad? Y ellos piensan que se la saben de todas, pero no saben nada, ¿verdad? Era lo mismo que le pasaba a Israel, y es lo mismo que le pasa a los bebés. No saben la hora. Dice el verso 14: de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. Recuerde, ahí en Primera de Corintios capítulo 15, el apóstol Pablo, ¿verdad?, usó este versículo, ¿verdad? El apóstol lo usa de esta manera: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo lo usa para hablarnos de la victoria que tenemos sobre la muerte por medio del precio que Cristo pagó. ¿Sí? Por medio, ¿verdad?, de lo que hizo Jesucristo. El versículo 14, ¿verdad?, dice la última parte: la comparación será escondida de mi vista, ¿verdad? Dios no se arrepiente.
Dios no se arrepiente de llamar a Israel su pueblo, ni tampoco se olvida o se olvidará de redimirlos y restaurarlos. ¿Sí? Hay muchas personas que dicen, ¿verdad? Recuerden el principio del libro de Oseas, hablamos acerca de esto. Muchas personas piensan y dicen que Dios ya se ha olvidado de Israel y que ahora somos nosotros. Dios no se ha olvidado de su pueblo, ni se va a olvidar de él. ¿Verdad? Dice la siguiente parte ahí en nuestro material: Dios llevará el solano, el viento de oriente. Recuerde, ¿verdad? La semana pasada hablamos acerca de este viento solano. Esta es una frase profética que encontramos que indica juicio, ¿verdad? El juicio de Dios que viene, ¿verdad? A través, ¿verdad? Y miramos cómo los asirios, ¿verdad? Vinieron del oriente, ¿verdad? Recuerde, este viento solano es más o menos como lo que conocemos aquí, los vientos de Santa Ana. Ese viento caliente, pero son aún más calientes por allá, por aquel lado. ¿Sí? Un juicio específico sobre la ciudad de Samaria, ¿verdad? La ciudad, ¿verdad? De esta capital que está dentro del reino norteño. Ahí miramos, esto es historia, ¿verdad? Cómo la desolación, la destrucción y la muerte se cumplieron literalmente en el año 722, 721 antes de Cristo. Esta ciudad es escombros el día de hoy. ¿Sí? Ya ha sido destruida. No sé si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario antes de entrar en el resumen y la aplicación. ¿Nadie? Miramos ahí en el resumen y la aplicación, ¿verdad? En la tarea, se quedó de tarea que miráramos y observábamos a través de la lectura cuántas veces Dios prometía algo personalmente, ¿verdad? Utilizando este verbo inmediato, ¿verdad? Yo usaré, yo haré, yo, usando la palabra hablando Dios de sí mismo. ¿Sí? Miramos y lo encontramos 2 veces en el versículo 7, 3 veces en el versículo 8, una vez en el versículo 10 en la versión en inglés. ¿Sí? Pero encontramos la misma palabra que habla Dios de yo en el español, pero no se mira muy claramente. Se mira muy claro en inglés, pero en español no. En el libro de español, en la Biblia en español, está en forma de pregunta. 4 veces en el versículo 14. ¿Sí? Entonces miramos que hay un total de 10 veces, ¿sí? En este capítulo que leemos que Dios hará algo. El número 10, es un número muy significativo que nos habla, es un libro simbólico y profético que nos habla acerca del probar o la prueba según los estándares de Dios, ¿sí? No según los estándares del hombre. Sí, es como Dios lo dispone. Entonces podemos ver también que este es el trabajo, esta es la obra extraña de Dios, ¿verdad? Aquella obra que discutimos en el capítulo 7, capítulo 6, la lección 7, ¿verdad? Donde Dios, ¿verdad? Con el castigo destruye y redime con la restauración. Es algo que, por ejemplo, para usted y yo, para mí, en nuestro estándar no lo podemos entender. Castiga con la destrucción, pero no se queda ahí. Luego después viene Dios y redime y restaura, ¿verdad? Y viene a ser aún mejor que antes. Bajo nuestros estándares es falta de amor, ¿verdad? Diríamos nosotros, no, eso es falta de amor. Pero este es el amor perfecto de Dios, porque Dios no pretende que usted y yo nos quedemos sin aprender.
que usted y yo nos quedemos sin fruto. Sí, porque así viniendo Dios y haciendo todo por nosotros, usted y yo seríamos robots. ¿Cuántos les gustaría ser robots? Mas sin embargo no somos robots. Sí, Dios precisamente con ese trato, ¿verdad?, lo cual lo llama en el capítulo 6. Si usted tiene duda de eso, vuelva ahí al capítulo 6 del libro de Oseas, donde discutimos acerca de la obra extraña de Dios. ¿Sí? Para aplicar este capítulo a nuestras propias vidas, ¿sí?, les animo a que usted busque ahí el Salmo capítulo 2, versículo 12 y lo haga propio. Lo haga propio, lo haga personal, lo haga del uso de su vida diaria. Salmo capítulo 2, versículo 12 dice: honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. ¿Sí? Así es de que lo animo a que hagas propio este texto y, ¿verdad?, se quede con las preguntas, que ponga en práctica, ¿verdad?, y que al igual que el creyente del Antiguo Testamento, ¿sí?, que usted pueda no tener o quitar esas limitaciones en cuanto a la salvación, y que usted se pregunte a sí mismo qué aspectos de la salvación usted necesita esclarecer, vivir, tener más fe, ¿verdad?, en la vida de hoy. La salvación de sus enemigos, la salvación de la enfermedad, la salvación de la pobreza, la salvación de la esclavitud, la salvación del pecado u otros, ¿verdad? Usted escriba ahí, reflexione, piense qué es lo que más le agobia: enemigos, enfermedad, pobreza, esclavitud, pecado, o qué hay, ¿verdad? Ore, use su fe, confíe en Dios, ¿verdad?, para que el Señor pueda traer la salvación que usted necesita para su vida. Amén. Y recuerde, Dios es su Salvador. Amén. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario. Si no, entregamos el tiempo a nuestro hermano Luz, que nos estará llevando en el tiempo de oración. Oramos y entregamos el tiempo a nuestro hermano. Gracias te damos, bendito Padre celestial, gracias te damos por tu Hijo Jesucristo, por el Salvador del mundo. Gracias, 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 Señor amado, y ayúdanos a continuar adelante, seguir avanzando, seguir comprendiendo, seguir apropiándonos cada parte, Señor amado, para nuestra salvación en cada área personal en nuestras vidas. Padre amado, bendito Dios, guárdanos, ayúdanos y enséñanos para estos días, y que otros muchos más puedan venir y apropiarse de esa tan grande salvación, de esa única salvación que es a través de tu Hijo Jesucristo. Padre amado, ponemos desde ya también todo ruego, súplica, petición delante tuyo. Cada petición la ponemos delante tuyo. Seas tú obrando grandemente. Usa, guía a mi hermano Luz, Padre Santo, para este tiempo de oración. Quedamos delante tuyo, lo oramos, lo pedimos todo en el nombre maravilloso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Entregamos al tiempo a nuestro hermano Luz. Así es de que si usted tiene alguna petición, pues ahorita hágasela saber al hermano, y estaremos orando. Cualquier otra persona que quiera una petición, por favor, ahí al WhatsApp 805-482-5864. Háganos llegar su petición y estaremos orando e intercediendo por ella. Amén. Que el Señor le bendiga.
Gracias. Gracias, pastor.